El tema tiene que ver propiamente con la Eucaristía, pero vamos a ver que tiene dos partes. Una primera parte, que es en la que nos vamos a enfocar el día de hoy, que es la Eucaristía, Jesús como pan, Él mismo como pan para todos ya en ese momento, y luego el pan que pues comprenderán ellos muy tardíamente ya en la cena eucarística, en donde ahora pues nosotros entendemos que se trata de la cena eucarística donde nosotros participamos hasta nuestros días. Esto pues no será comprensible sino hasta después de la Pascua. Recordarán que los discípulos de Emaús reconocen a Cristo al fraccionar el pan. Nuevamente es ya también una tradición tardía, la de Lucas, probablemente del año 70, en donde la comunidad, la iglesia, por eso al margen de la iglesia es difícil entender los grandes misterios, porque es la iglesia la que reflexiona sobre esto. Es la iglesia la que nos permite entender los misterios. Fuera de ella no los podemos entender. La iglesia va reflexionando y va comprendiendo. Y por eso, muy importante, en el capítulo 24, al final del Evangelio de Lucas, la reflexión sobre los discípulos de Emaús, que vienen a presentarnos también nuevamente el tema eucarístico. El relato entonces empieza en el capítulo 6 con la multiplicación de los panes. Jesús, partiendo de unos cuantos panes y unos cuantos peces, le da de comer a toda una multitud. La multitud se asombra por el signo, por el gran milagro que hace Jesús, y lo quieren proclamar rey. Se lo quieren ya llevar y llevárselo a Jerusalén y proclamarlo rey. Jesús se escabulle, se va al monte a orar. Los discípulos parten en una barca. A medianoche Jesús los alcanza y luego, llegan a Cafarnaún. Al día siguiente vienen barcas de diferentes partes, no encuentran ya a Jesús ahí y lo van a buscar y lo encuentran en Cafarnaún. Ahí es en donde se va a dar pues este momento de encuentro con Cristo. Y por eso quisiera que te situaras a partir del versículo 25 del capítulo 6 de San Juan. Si gustas acompañarnos, vamos a este capítulo 6 de Juan y vamos a iniciar este texto. Realmente el tema que voy a tratar empieza en el versículo 25. A partir de ahí es de donde pues realmente retomamos, ¿no? Dice: al encontrarlo en la otra orilla del mar le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste aquí? Jesús les respondió: les aseguro que ustedes me buscan no porque hayan visto signos, sino porque comieron pan hasta saciarse. Entonces, ahí es en donde retomamos de ahí lanzamos nuestra propuesta, ¿no? Entonces, ahí empieza el gran desarrollo de la explicación de Jesús sobre el tema eucarístico. El verso 26 nos dice, lo acabo de leer ahorita: Jesús les dijo: les aseguro que ustedes me buscan porque comieron hasta saciarse y no porque hayan entendido las señales milagrosas que he realizado. ¿Sí? Jesús sabe que no entendieron que pues el darles de comer no era simplemente pues un gran milagro, como lo van a tratar los sinópticos, en donde realmente se presenta como un gran milagro. Recuerden que los milagros, ante todo, quieren mostrar el mesianismo y el poder de Cristo para que lo pudieran realmente reconocer. Y va que ni siquiera a través de todos estos signos y de todos estos elementos la gente logró descubrirlo realmente como lo que era el Mesías, porque esperaban que ese poder, que el mismo poder con el que sanaba a los enfermos, el mismo poder con el que resucitaba a las personas, sería el mismo poder como el que tenía Moisés, ¿verdad? Que pues incluso abrió el mar y pues murieron todos los enemigos, ¿no? O sea, realmente el tema era la supremacía de Israel, cosa que Jesús
pues no es precisamente lo que viene a ser, ¿no? Recordemos que para San Juan los milagros son siempre signos, son realidades mucho más profundas de lo que aparece a los sentidos. Hay que ver mucho más allá. Y por eso pues a mí me encanta, me fascina el Evangelio de San Juan, porque me fuerza a ir más allá. No me puedo quedar simplemente en una lectura tranquila, porque detrás de cada palabra, detrás de cada actitud, de cada elemento, se esconde una realidad mucho más profunda que necesita del auxilio del Señor para poder avanzar en ella. Va a explicar ahora Jesús el signo de la comida que han tenido el día anterior. Verso 27. Se trata de una comida que da vida eterna. Y, a ver, lo que hemos visto que es, bueno, no es un pan normal, es un pan que da vida eterna. Vamos a notar dos elementos importantes dentro de su capítulo. La primera parte, que llega prácticamente hasta el versículo 50, Jesús va a hablar de vida eterna, no de resurrección. Mientras que a partir del verso 51 empieza a hablar de la resurrección, o del verso 50, ahorita lo vamos a tocar, empieza a hablar de resurrección. Vida eterna y resurrección son cosas diferentes que se entrelazan, pero que vamos a ver que tienen una valencia diferente en el Evangelio de San Juan. Entonces, de nuevo, una expresión que seguramente es mal entendida, pues al menos los fariseos pensarían en no morir jamás, en permanecer vivos. Una pues herejía que todavía perdura hasta nuestro tiempo, pues es esta. Los testigos de Jehová pues piensan todavía esto que es el pensamiento veterotestamentario, no morir. Mientras que incluso la Sagrada Escritura continuamente habla de morir y resucitar. Nos habla de los huesos secos, por ejemplo, ¿sí? Ezequiel nos habla de esos huesos secos que van a tomar vida. Entonces, se trata de morir y volver a la vida, pero una vida que ya no es en esta tierra. Recuerden ustedes que los saduceos no creían en la resurrección. Los saduceos pensaban, como hoy piensan los paganos, que pues al final de esta vida se muere uno y se acabó. Hasta ahí llegó la vida del hombre. No creen en los ángeles tampoco, no creen en ninguna vida espiritual. Una situación un poco difícil de entender, pero que tiene que ver con su experiencia en Babilonia. Entonces de ahí pues tendrán algunas ideas un poco, perdón por la expresión, pero equivocadas o chisqueadas, ¿verdad? Que no tienen nada que ver con la revelación que venía haciendo Dios a través de todos sus profetas. Esta comida es la que en el futuro dará el Hijo del Hombre, es decir, el mismo Jesús. Es quien da esa comida y aprovecha para presentarlo como el pan bajado del cielo. Quisiera que regresáramos nuevamente a este capítulo 6. Dice Jesús: no busquen el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para la vida eterna. Es el que el Hijo del Hombre les dará, porque Él es quien Dios, el Padre, marcó con su sello. Entonces, notamos aquí este tema. Notamos que hay un alimento que da vida eterna, ¿sí? Por alimento que permanece para vida eterna, y resulta que es el Hijo del Hombre. Él lo va a dar. Él va a dar este alimento para que no muramos, sino para que permanezcamos. Todavía en la idea aquí en la tierra. Todavía no hay tema de resurrección, todavía no hay tema de muerte, es aquí. Vayamos al versículo 33. ¿Sí?
Déjenme, voy leyendo todo el capítulo y luego me detengo en los versículos. Voy a continuar entonces la lectura. Dice, lo que pasa es que el versículo 28 tiene que ver con otra cosa. Dice, entonces le preguntaron, ¿qué tenemos que hacer para llevar a cabo la obra de Dios? No se ha hablado de la obra de Dios. Sí, no se ha hablado de la obra de Dios. Jesús le respondió, esta es la obra de Dios, que crean en aquel que Él ha enviado. Esta es un elemento que introduce ahí San Juan, porque lo que sigue tiene que ver directamente con la fe en el Hijo del Hombre. Verso 30, ellos le replicaron, ¿qué signo haces para que al verlo creamos en ti? ¿Qué obras realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura, dio a comer pan del cielo. Entonces Jesús, verso 32, les dijo, les aseguro que no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, atención, sino mi Padre es quien les da el verdadero pan del cielo. Allí hay un verdadero pan del cielo para comer y no morir. No morir en este mundo, no morir en la tierra, porque está haciendo referencia a el tema del desierto, ¿ok? En donde no van a morir de hambre, Dios los va a alimentar para que no mueran. Y ahí es en donde aparece el texto que iba a decir ahorita, del versículo 33. Dice, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Es decir, esa persona que están viendo, en realidad, ese es el pan. La persona que están viendo es la que ha bajado del cielo, y ese es el pan. Ese es el pan para que no mueras. Y ahí es en donde enganchamos en un primer momento ya el tema de la adoración eucarística. ¿Sí? Lo que nosotros estamos viendo en la Eucaristía es el pan que da vida para que no mueras, para que tengas vida, la vida del Espíritu, la vida que verdaderamente trajo el Señor. Tendríamos que brincar ahí un poquito para recordar el capítulo 10, en donde nos habla de esta realidad. He venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Esa es la vida de ese pan que están viendo. Ellos se habían quedado clavados con el pan que se come, que alimenta, que da fuerza para ir a la guerra, para triunfar. Y bueno, pues no faltaría quien dijo, pues vamos a seguir este hombre, nos va a seguir alimentando, ya no tendremos ni siquiera que trabajar. Jesús está yendo mucho más adelante. Él se está presentando como el pan de Moisés. Es un pan que alimenta para la vida, no más que no es para la vida que pues tuvieron los israelitas que murieron, va a decir, porque con ese pan que comieron pues murieron, dice Jesús. Sigo adelante en el texto. Dice, ellos le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús les respondió, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed. Muy importante el punto del verso 34. Sí, este punto parece interesante ampliarlo, pues nos presenta la realidad de la adoración, de la perspectiva de la Eucaristía, no como un alimento físico, que es el pan que comemos y que ciertamente pues es el cuerpo de Cristo. Lo vamos a ver a partir del versículo 50. Sino que estamos viendo el pan que ha bajado del cielo y que es Jesús, su presencia, su palabra, son realmente el pan del alma, para que el alma no muera. Porque aquí en la tierra podemos morir también. Hay gente que está muerta aquí en esta tierra, que no tiene vida. Y por eso lo único que busca es el placer, el poder y el tener.
porque está muerto, y trata a través de todos estos elementos que ofrece el mundo y que son auspiciados por el demonio de tener vida, pero es una vida que se corrompe, es una vida que no satisface, es una vida que no proporciona alegría ni felicidad, y por eso tienen que buscarla en otros medios. En cambio, Jesús en sí mismo, en ese misterio que va más allá de nuestros ojos, es el que nos proporciona esta vida. Por eso he venido insistiendo a lo largo de estas semanas que no comprendemos todavía con claridad lo que es la Eucaristía. Nos hemos quedado solamente en el tema de la misa, la gran mayoría, y una buena cantidad quizás en el tema eucarístico, en la comunión, de lo que hablará Jesús a partir del verso 50. Pero la otra parte es una parte sumamente importante a la que no le hemos hecho caso, porque es la parte espiritual. Ciertamente todo es espiritual, pero esta parte tiene que ver con la fe, tiene que ver con la vida, tiene que ver con la alegría, tiene que ver con el amor. O sea, Jesús, la persona de Jesús, que es la palabra, ¿sí?, da vida. Da vida. Y para tener a Jesús no necesito venir al templo. Aquí está, me la llevo a mi casa. Jesús está aquí, está vivo, está resucitado hoy. Ellos lo tenían enfrente. Ellos tenían enfrente al Hijo de Dios, al pan que da la vida. Esto que ustedes están viendo, les dice, este es el pan que da vida, pero ustedes no creen, no me quieren creer, no me quieren aceptar, no me quieren pues tener como parte de su vida. Y por eso tienen la vida toda enredada. Y por eso hoy tenemos la vida toda enredada, porque no somos capaces de reconocer a Jesús, de poder darnos cuenta de que la Eucaristía, cuando yo lo estoy viendo, hay un milagro que me abraza, hay un milagro que se hace presente, que se hace patente en mi vida en ese momento, y que va mucho más allá del pan, del sacramento, que es fundamental, que es vivo, que es real, que es Cristo mismo. Pero precisamente porque es Cristo mismo, ese Cristo, no tengo en ese momento que comérmelo, porque ya Cristo, de la misma forma que cuando está hablando con los judíos en ese momento, que no se lo pueden comer porque no le pueden dar todavía una mordida, porque es carne todavía que no está sacramentalizada, que todavía no es carne resucitada, no se lo pueden comer. Pero eso no quiere decir que no les diera vida. Por eso le dice, este es el pan, yo soy el pan que les da la vida. O sea, cuando estamos ante la Eucaristía, no lo podemos comer. Hay 50,000 personas delante de la Eucaristía. No lo podemos comer. En tu casa no te lo puedes comer. Esta gente que estaba ahí no se lo puede comer, y sin embargo les da vida. El verso 35 es interesante. Jesús les dijo: yo soy el pan que da vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Fíjense que todavía no les está diciendo nada de comer, está hablando de venir, y ese venir es seguir. Dice, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Es decir, no necesitamos más. Decía Santa Teresa de Jesús, solo Dios basta. Notemos en este versículo, Jesús no estaba hablando aún de comérselo, como lo va a hacer más adelante, ya concretamente en el versículo 54. Aquí habla de ir a Él, de creer en Él, de creer que es Él. Resulta difícil, a veces yo les digo a los niños y en general a la gente, cuando yo presento el pan antes de la comunión, ¿verdad?, y les digo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo que tú estás viendo y yo estoy viendo es un pedazo de pan, porque tiene las propiedades del pan,
pero ya sustancialmente es Cristo. Pero lo que veo es un pan. Y el sabor que tiene es el sabor del pan y la consistencia del pan. La gente en el tiempo de Jesús veía a un hombre, no veía al Hijo de Dios, no lo distinguía porque era exactamente igual a cualquiera de nosotros. No había forma. Era igual que tú, igual que yo. Por eso les dice, tienen que creerme y tienen que creer que yo soy verdaderamente el pan que ha bajado del cielo, que yo soy el pan que Dios les da a ustedes ahorita, para que se alimenten, para que tengan vida, pero no me quieren creer. Y nosotros no queremos creer esto. Y por eso la gente sigue todavía protestando con el tema de por qué nos han quitado la Eucaristía. Nadie le ha quitado la Eucaristía. La Eucaristía ahí está. Cuando el sacerdote consagra, ya está ahí. Y aunque tú estés en tu casa, ahí está este pan que da vida. Pero tienes que ir a Él. No queremos hacer nada. No queremos orar. No queremos leer la Escritura. O sea, queremos que la gracia nos venga así. Ciertamente la gracia es eso, es un regalo, pero es un regalo que buscamos, es un regalo que aceptamos, es un regalo en el cual creemos. Vengan a mí, dice Jesús, los que están cansados, agobiados, yo los descansaré, yo los aliviaré. Y eso es lo que tenemos que hacer, mis hermanos, ir a Él. Dice Jesús, yo soy el pan que da vida. No está hablando todavía de comer. Yo soy el pan que da vida. El que viene a mí, no dice el que come, todavía no, hasta el 54. Y no van a entender nada. Y la mayoría se va a ir. Si van tantos que Jesús tuvo que preguntarles, ¿y ustedes también se van a ir? Pedro le dice, ¿y a dónde vamos? Si tú tienes palabras de vida eterna. No entendemos nada de lo que dices. No sabemos qué es eso de comer tu carne y beber tu sangre, pero si tenemos que darte una mordida, te la vamos a dar. Pasará tiempo hasta la institución eucarística en donde comprenderán de qué se trata esto. Antes de eso no. Pero toda esa gente podía ya tener vida, pero necesitan ir a Él, necesitan creer en Él. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Y el que cree en mí nunca tendrá sed, porque Él, con su palabra, con su simple presencia, sacia el alma. Hermanos, los ángeles son espíritus puros. Y el espíritu puro no puede comer, porque no tiene materia, no tiene estómago, no tiene manos, no puede comer. De hecho, no sabemos exactamente cómo son los ángeles. Lo que tenemos son representaciones de los ángeles. Pero son espíritus puros como Dios, creados por Él. No pueden comer. Tú y yo sí. Y el ángel se goza, se inflama de amor, se derrite ante la presencia de Dios. Vive en un estado gozoso permanente, porque está delante del pan que da la vida. Tiene que usar Jesús elementos a través de los cuales nosotros podamos comprender de qué se trata. Saciar. Dios te sacia. Sí, por eso pone el tema del pan y pone el tema de la sed, del hambre y de la sed, que son dos grandes pasiones que presionan al hombre, ¿no? El que viene a mí, nunca tendrás hambre y nunca tendrás sed. El que viene a mí. Por eso la evangelización, hermanos, ahí está el centro de la evangelización. Estas dos expresiones las podríamos referir a estar con Él, como lo menciona Marcos en el capítulo 13, en verso 14, y los llamó para que estuvieran con Él.
y después enviarlos y darles poder y todo, pero para que estuvieran con Él. ¿Cuánto tiempo estamos con Él, hermanos? Queremos venir a misa y estar 1 hora, 40 minutos, 2 horas, en el peor de los casos, si vienes aquí conmigo o en alguna otra iglesia en donde la Eucaristía pueda durar mucho. Pero la gente quiere irse rápido. No me prediques mucho, no me hables mucho de la palabra. Hey, abrevia, ya comulgo y me voy. Había una parroquia aquí de un padre cuyo nombre no hay que mencionar, que incluso terminaba la misa y decía: bueno, voy a darles ya la bendición y pueden irse. Los que vayan a comulgar se pueden quedar, los demás váyanse. Y afuera de su parroquia apareció un drive-in. Ahí estaba la raza, tenía bocinas, estaban platicando, pero ya habían ido a misa. Hey, ven a mí. Por eso no tienen vida, porque no vamos a Él, aunque vengas a comulgar. ¿Cómo comulgas? Les digo, a veces vienes pensando en las cucarachas, en que chihuahua, ya me tengo que ir, en que el niño está dando lata. No falta el joven, el adolescente que viene masticando un chicle, el que se acaba de comer una paleta helada y todavía trae la lengua toda colorada de que quién sabe qué se comió. Cuando le das la comunión en la boca y saca la lengua y dices: chihuahua, este acaba de comerse algo, ¿verdad? ¿En qué vienes pensando? ¿En qué has estado pensando durante toda la Eucaristía? ¿Qué es en lo que piensas cuando respondes, cuando te dicen algo? ¿Qué? ¿En qué estás? ¿Dónde estás? Vengan a mí, crean en mí. Nos llamó para estar con Él y creer en Él, que no es creer simplemente en su existencia, sino creerle en Él. ¿A poco creen que no? Pues lo veían, pero no le creían que Él fuera el Hijo de Dios. ¿Quién eres? Pues esto que les acabo de decir, les dice: yo soy Dios. Esto que les acabo de decir, eso soy. Les he mostrado de 1000 formas, he resucitado gente, he sanado gente, les he dicho todo, absolutamente todo, y no creen. ¿Qué más podía haber hecho por esa generación? ¿Qué más podría hacer por nosotros? Piensa por un momento, ¿qué pasaría si esto no fuera una situación transitoria? Que esto fuera una situación mucho más permanente. Pensemos en la persecución aquí en México, cuando el gobierno persiguió a México, a la iglesia. Se cerraron las iglesias, no había cámaras, no había internet, no había misa, no había Eucaristía, no había horas santas, no había nada. ¿De qué vivía la gente? De la fe. Japón, Corea, Vietnam, siglos sin Eucaristía, y no se perdió la fe. Vengan a mí. Vengan a mí. Claro que disfrutamos comer su cuerpo. Hablaremos de ello brevemente hoy al final. Pero vengan a mí. Crean en mí. La palabra se graba en el corazón. No había libros, los quemaron en Japón. Vean ustedes la película de Silencio. Película que verdaderamente pues nos narra lo que fue la persecución y además pues deja muy mal parados ahí a los jesuitas, ¿verdad? Que apostatan. Una película que de veras da pena. Da pena. Creer en Él. Creerle a Él. Y pues de nuevo hago mención de esto porque está escrito en el año 90, cuando una de las dificultades era precisamente esta: creer.
La gente se empezó a dedicar al apostolado y no a creer. Empezaron a tomar fuerza los ritos, las prácticas. Llegó a ser un desorden sin haber avanzado mucho. San Pablo escribe a los Corintios por allá del año 52. Y la Eucaristía ya era un desorden espantoso. Año 52. O sea, el cristianismo, mis hermanos, es algo mucho más que esto. El cristianismo es creer en Jesús, es estar con Él, es abrazar lo que Él nos ha dicho, lo que nos ha propuesto. Por eso decía recientemente la liturgia, leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles: vayan y enséñenles esta nueva forma de vida. Es una nueva forma de vivir, hermanos, de estar con, pero no estamos con. ¿O con quién estás cuando vienes a misa? Porque nuestros santísimos están vacíos. A todo el mundo protesta. No sé cuánta gente lo sepa, pero creo que una cantidad bastante grande debe saber que aquí está expuesto el Santísimo todo el día. ¿Y quién viene? Hermanos, los mismos de siempre. Los mismos de siempre. Los que venían antes del COVID son los que vienen. Son los enamorados. Los demás nomás protestan. Ya no tenemos misa, no podemos ir a misa, bla, 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 todo este rollo. ¿Quién viene? A ver a Jesús, el pan de la vida, a que te dé vida. Cuando doy la bendición siento como si hubiera una fuerza así que se expande, una gracia potentísima que Dios regala. Estás en la presencia del Dios vivo. Yo soy el pan que ha bajado del cielo. Yo soy el Hijo de Dios. Y su acción es así como la radiación que se queda así en un cuarto, y si aquí lo bloqueamos con acero y plomo, ya no pasa. No, hermano. Para Dios no existe nada de esto. No hay paredes, no hay vidrios, no hay puertas. En Él existimos. En Él somos. ¿Y aquí está? Cuando tenemos a Jesús 24 horas, ahorita no lo podemos tener en la noche. ¿Quién viene en las madrugadas? Y es el mismo. Pero no hemos entendido esto, no hemos entendido. Recordemos que nos gana la actividad. Nos gana y pensamos que esa actividad, muy apostólica incluso, pues sustituye a estar con Él. Y no, vengan a mí. Vengan a mí. Quiero que estés conmigo. Todos los diálogos con Conchita, hoy Beata, todos los diálogos con Teresa, Santa Teresa de Jesús, y con tantos místicos, es vengan, estén conmigo. Santa Teresa define la oración como pasar largos ratos con aquel que sabemos que nos ama. En Hechos 6, 3, 4 dice: hermanos, busquen entre ustedes 7 hombres de confianza, entendidos y llenos de Espíritu Santo, para que les encarguemos estos trabajos. O sea, atender las mesas y todo el trabajo apostólico y demás. Dice, nosotros, está hablando Pedro, nosotros seguiremos orando y proclamando el mensaje de Dios. Su chamba es orar y anunciar la palabra. Orar. Y los llamó, este verso lo tengo metido entre el entrecejo, Marcos 3:14. Los llamó
para que estuvieran con Él. Y eso es lo que hay que hacer, hermanos, estar con Él. Comulgar, sí, claro, por supuesto. Los domingos hay que comulgar. Es el día de la fiesta, es el día de la comida, es el día de la reunión de los hermanos. Pero no es nada más la reunión de los hermanos, es algo que va más allá. Les he venido también explicando un poco algo de esto. Los otros videos que he estado haciendo también ahora en mis redes sobre el tema de la comida, y por eso ahora algunos hasta me critican, como padre, ahorita que está toda esta crisis. Sí, precisamente porque se te ha olvidado ser familia. Se te ha olvidado que la comida no es nada más ir a comer, no es nada más venir a comer el pan de Cristo, a comer su cuerpo. No, hermano, es algo mucho, mucho, pero mucho más que eso, la Eucaristía. Pero mucho más que esto. Nos quedamos en el pan. Venimos a misa, a comulgar rapidito, una misa cortita. Es más, mucha gente que viene a comulgar entre semana y viene nomás a comulgar. Yo digo, ¿estarán entendiendo realmente qué es la Eucaristía? Parece que no han leído, al menos con profundidad, este capítulo 6 que estamos leyendo ahorita. Veamos ahora el versículo 37. Todos los que el Padre me da, vienen a mí. Y a los que vienen a mí, no los echaré fuera. Este reconocimiento de Jesús como pan que alimenta es un don de Dios. Es algo que Dios te tiene que dar. Es algo que Dios te tiene que regalar. Por eso, si no lo pides, no lo ves, no entiendes. Los sinópticos, pasaje que me gusta más porque es el que está un poquito más explicado, o al menos me gusta a mí más, es el de Mateo, Mateo 16. Mateo 16, 16, 18. ¿Quién dice la gente que soy yo? No, pues unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que un profeta, etcétera, etcétera. Ah, muy bien. ¿Y ustedes? No, pues. Y finalmente Pedro dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. ¿Y qué le dice Jesús? Bienaventurado Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo reveló la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, es Dios el que lo revela. Por eso no lo vemos. Igual que el pobre ignorante fariseo, el saduceo, toda la gente que veía el pan, pero no lo reconocía. Y por eso el verso 37 es importante. Todos los que el Padre me da vienen a mí. Los que el Padre me da vienen a mí. Venir a Él, ir a Él, estar con Él, creer en Él, creerle a Él. Todo esto es lo que Jesús necesita para alimentarte. Si tú crees en Él, si tú vas a Él, nunca aquí en la tierra necesitarás nada más. Vivirás saciado de todo. Hoy por eso tenemos tanta hambre de cosas. Queremos más y más y más cosas y nos duele deshacernos de ellas. ¿Por qué? Porque no estamos saciados. El alma no está saciada. Y el ser humano, mis hermanos, no tiene llenadera. Estamos hechos para lo eterno. ¿Con qué lo llenas? El corazón del hombre. Solamente Dios. Nada más. Dios sacia el corazón del hombre. Dios sacia el corazón del hombre. Es verdad. No podremos ver todo el capítulo, obviamente. Quiero centrarme básicamente en esto porque es lo que me interesa sobre la adoración eucarística que retomaremos el día de mañana. Que comprendas, que podamos avanzar en descubrir a Jesús, en ir a Él, en descubrir su presencia eucarística, que no solamente es para comer, sino también para estar con Él, para ir a Él. Este es el pan que da vida.
De nuevo, para nosotros el tema de la adoración eucarística, el verso 40. Dice, porque la voluntad de mi Padre es que todos los que, chequen esto, si tienes alguna herramienta en griego, chécalo. Todos los que miran al Hijo de Dios y creen en Él, tengan vida eterna. No dice los que coman, dice los que miran. Y así dice textualmente el libro en griego. Basta verlo. Basta verlo. Esto es lo que dice. Ahora, puedes no creer, ¿verdad? Por eso, como veremos mañana, los verdaderos adoradores dicen espíritu y en verdad. ¿Qué es este rollo? Ahí entran en éxtasis. Ahí entran en éxtasis. Ahí es en donde ven realmente al Hijo de Dios. Qué pena. Imagínense haber visto a Jesús. Pero veían como hoy nosotros vemos un pan, así lo veían ellos. Un ser humano. ¿Y este vato qué? Medio harapientoso, o sea, pobretón, buena onda, ¿no? El pelao, ¿no? Pero, ¿qué? Ese es el Hijo de Dios. Ese es el Hijo de Dios. Porque la voluntad de mi Padre, esta es la voluntad del Padre del cielo, que todos los que vean, todos los que miren, y usa el verbo mirar. Esta Biblia, que es la que estoy ahora usando un poco más para estudio, que acaba de sacar el padre Carlos Junco, de aquí de Monterrey, junto con un grupo de especialistas del CELAM, han hecho verdaderamente un trabajo espectacular, verdaderamente muy bello. Dice, porque esta es la voluntad del Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucite en el último día. Y la palabra en griego más bien traduce hacia la contemplación, traduce hacia llenarse, comprender, saciar, ver, pero ver más allá, ver una realidad que nos trasciende. Todo el que ve al Hijo de Dios y cree en Él, no nomás que lo vea. Yo puedo venir aquí a adorar al Señor y verlo y estar delante de Él, pero nunca obedecer este libro. No le creo y hago lo que me da la gana. No, pues, no jala. No jala. Dice, tenga vida eterna. O sea, esta vida nueva, esta vida plena, perfecta, que es la que ha venido a traer Jesús. El que ve al Hijo de Dios y cree en Él, ya la tiene. Los pobrecitos estuvieron siglos en Corea, en Vietnam, sin poder ni siquiera probarlo. Hubo generaciones a las que les platicaron que existía la Eucaristía. Hubo catequistas que pasaron de generación a generación lo más importante, de memoria, porque no podían tener libros, porque si los encontraban con un libro sagrado, los catequistas que permanecieron, así lo hicieron. Y cuando se volvió a abrir la iglesia, se encontraron con una fe viva en Vietnam, en Corea, en Japón, a pesar de la persecución, y habían pasado siglos. Hubo gente que solamente supo que existía, pero que vivió llena de gozo, de alegría. Eran cristianos, ocultos, pero eran cristianos. Mirar al Hijo de Dios
Y la necesidad de creer en esta realidad que es el Hijo de Dios. Creer, pues, creerle realmente al Señor. San Juan apunta a la incredulidad de la gente que no ve sino pues a una persona, ¿verdad? Ve a un hombre, no ve un pan que sacia. Dice, este cuate ya se le botó el coco. ¿Cuál pan? Los versos 41 y 42. Dice, por esto los judíos comenzaron a murmurar de Jesús, porque afirmó, yo soy el pan que ha bajado del cielo. Y dijeron, ¿no es este Jesús el hijo de José? Nosotros conocemos a su padre y a su madre. ¿Cómo dice ahora que ha bajado del cielo? O sea, no comprenden, no ven, no creen, y por eso no pueden ser saciados. Y eso le pasa a nuestra generación, que vive una circunstancia semejante a la que ellos vivían. El verso 44, me brinco el 43. Leamos el 43 para ir cerrando ya nuestra reflexión. Jesús les contestó, dejen ya de murmurar. ¿Sí? Verso 44. Nuevamente repite, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el último día. Ahora sí, se empieza a abrir una nueva sección en el capítulo. Ya no se trata ahora simplemente de la vida aquí, no se trata de tener ahora la vida plena, la vida en abundancia. Ahora se trata de morir y volver a vivir. Pero para eso necesitas haber vivido con esta vida nueva que Él comunica simplemente con acercarte a Él y creer en Él. ¿Sí? El Espíritu Santo que vendrá en el bautismo es el que viene a completar la obra. Si ustedes ven en la casa de Cornelio, cuando nosotros leemos el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles, vamos a darnos cuenta que primero les predica. Ellos creen. Luego se derrama el Espíritu Santo y luego los bautizan. ¿Qué hubole? Todo al revés. Primero le predica a Pedro y dice, y mientras le estaba predicando, se derramó el Espíritu Santo y todos quedaron llenos de Espíritu Santo. Y luego dice Pedro, pues si ya tienen el Espíritu, pues vamos a bautizarlos, a los paganos también, y a incorporarlos al cuerpo de Cristo, e incorporarlos a la iglesia. Predicación. Para Pablo esto será clarísimo. Verso 17 de su carta a los Romanos, capítulo 10. Por la predicación nace la fe. Esa fe que me lleva a creer, de la lectura de la palabra, de la meditación de la palabra, de estar con Él. Y los llamó para que estuvieran con Él. Y luego enviarlos a predicar, para estar con Él, para llenarse de Él, para abrazarse a Él. Hombre, y luego que la iglesia lo tiene expuesto, lo puedes ver. Cuando está en un sagrario es diferente. Ahí está, sí, ahí está. Y se está irradiando su amor. Pero cuando está expuesto, dice, los que miran al Hijo de Dios y creen en Él. Y yo cuando vengo a la adoración, pues lo veo. Por eso el sacerdote, cuando consagra, lo presenta a la comunidad para que lo veas. Y la gente, ¿qué hace? Por respeto baja la cabeza. ¿Quién te dijo eso? Y entonces, ¿para qué levanto la hostia? El momento del ofrecimiento es la parte final, la doxología. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente. Es una oferta ahí, ¿sí? Y no tengo las especies en la mano, así, no muestro la hostia, no. Levanto el plato, ¿sí? Donde están las hostias, y levanto el cáliz. Aquí está Jesús, el Hijo. Este es el sacrificio que te ofrecemos en la consagración.
te muestro la hostia para que la veas, para que la adores, para que te embeleces, para que se te reviente el corazón, hermano. Para eso la levanto, para eso la levantan los padres. No necesitan levantarla hasta arriba. ¿Por qué la levantaban hasta arriba? Si tú ves la misa explicada que tengo ahí, es porque se celebraba de espalda. Y si yo estoy de espalda y aquí consagro, pues ya no ves nada. Entonces, ¿qué hacía el sacerdote? Levantaba la hostia para que la vieras y la bajaba. Siempre ha sido costumbre de la iglesia. En la iglesia oriental, la consagración, no me recuerdo ahorita cómo se llama el lugar atrás del altar donde consagra el padre, porque lo hace en secreto. Se mete como una casita ahí, atrás tiene su lugar, consagra el pan y ya que consagró el pan, sale y lo presenta para que lo adores. Y luego se vuelve a meter y vuelve a salir y presenta el cáliz. Porque es así, no sé, no conozco muy bien el rito bizantino, pero así es. Para que lo veas. Los que miran al Hijo de Dios y creen en Él, tengan vida eterna. Y yo lo resucite el último día, 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 el último día.